¿Y ahora qué voy a hacer? Diría Tanjiro mirando las cartas que le envió Haganezuka, pues si Herrero no quería hacerle otra katana, y él necesitaba una nueva katana, pues la que tenía había sufrido muchos daños en la pelea en el Distrito Rojo. ¿Por qué no vas a la villa de los herreros a hablar con él? Yo creo que si hablas con él te entenderá, diría una de las niñas de la finca mariposa. Diría Tanjiro confundido, pues no sabía a qué se referían las niñas. Los herreros viven en una villa donde forjan las katanas. Podrías ir ahí y hablar con el señor Haganezuka, diría otra de las niñas. Ya veo, diría Tanjiro comprendiendo. En la sede de cazadores de demonios. Granola estaría llegando. Debo ver si el patrón me da la aprobación para poder ir a la villa de los herreros, diría Granola, pues después de la batalla contra la sexta luna superior su katana sufrió muchos daños y tenía que ir a que se la arreglen. Pero al llegar se sorprendería al ver a una persona que ya había visto antes. ¿Acaso es ese hombre? Diría Granola sorprendido de ver ese color de pelo tan llamativo de nuevo. ¿Cómo estás, Granola? Me han hablado de ti, me dijeron que aportaste mucho a la pelea contra la sexta luna superior, diría Rengoku Kyojuro. Tú fuiste aquel hombre que me salvó aquel día, diría Granola recordando que años atrás cuando él era un niño un hombre con ese peculiar color de pelo le había salvado de ser asesinado por los demonios. Yo diría Kyojuro confundido, pues él no recordaba haberle salvado la vida a su nuevo compañero. Si fuiste tú o alguien que se parecía mucho a ti, eso pasó cuando yo era pequeño e iba a ser asesinado por demonios, pero llegaste tú y me salvaste. El que me salvó tenía la misma capa que tienes tú y todo, diría Granola recordando aquel día. Ese debió ser mi padre, que fue el anterior pilar de la llama antes que yo, pero es un honor que me compares con él, diría Kyojuro con una brillante sonrisa. Pues es un honor poder conocer al hijo de aquel guerrero que me salvó aquel día, diría Granola con respeto, pues él nunca iba a olvidar a aquel hombre que le salvó la vida aquel día. Vamos, no tienes que ser tan formal, al fin y al cabo ahora somos compañeros pilares, diría Rengoku con una sonrisa. Sí, diría Granola con una pequeña sonrisa. ¿Y qué haces aquí? Diría Granola con algo de curiosidad. He venido a ver si el patrón me da la aprobación para ir a la villa de los herreros para hacerle unos arreglos a mi katana, diría Rengoku con una sonrisa. ¿Y tú qué haces aquí? Diría el pilar de la llama mirando al nuevo pilar. Pues yo vengo por algo parecido, diría Granola seriamente. Pero antes de que digan nada más el patrón llegaría. ¿Cómo están, hijos míos? Diría el patrón con una sonrisa. Los dos pilares al ver al patrón se arrodillarían. Espero que tenga buena salud, patrón, diría Rengoku con una sonrisa. Gracias, hijo mío, pero bueno, yendo al grano, ambos tienen mi aprobación para ir a la villa de los herreros, diría el patrón con una sonrisa. Irán juntos los dos, terminaría de decir el patrón. Como usted diga, patrón, diría Rengoku con una sonrisa. Por cierto, Kyojuro, ¿cómo está tu padre? Diría el patrón algo más serio. Él se encuentra mejor, patrón, desde que tuve la pelea con la tercera superior, y las palabras que le dijo el joven Kamado al parecer le cambiaron y ahora decidió entrenarme tanto a mí como a mi estudiante para que esto no volviera a pasar, diría Rengoku con una gran sonrisa, pues al parecer su padre por fin volvió a cambiar para bien. Me alegro de poder escuchar eso, diría el patrón con una gran sonrisa. Sin más que decir, ambos pilares se retirarían de la sede de cazadores de demonios. Mientras tanto, en la fortaleza dimensional infinita, Muzan seguiría furioso. Mi señor lo notó un poco enojado, diría Sagambo de manera respetuosa. Así es, Sagambo, sigo furioso porque no solo los cazadores de demonios vencieron a la sexta y la quinta superior, sino que también vencieron a Chimoleka y Yumba, diría Muzan furioso, pues nunca pensó que los cazadores lograrían vencer a tantos demonios poderosos el mismo día.
Esos dos fueron unos incompetentes, diría Sagambo algo molesto de la derrota de Chimoleka y Yumba. Quiero que llames a Saoyoji ahora mismo, Nakime, diría Muzan casi sin poder contener la rabia. Nakime tocaría su biwa para que frente de Muzan aparezca Saoyoji. Estoy a sus órdenes, señor Muzan, diría Saoyoji arrodillándose frente a Muzan. Supongo que sabrás que la quinta y la sexta fueron derrotados y también supongo que sabrás que Chimoleka y Yumba también fueron derrotados, ¿verdad?, diría Muzan con una mirada intimidante. Sí, mi señor, estoy enterado de eso, diría Saoyoji algo molesto, pues él no se esperaba que Chimoleka y Yumba fueran derrotados. La organización de cazadores de demonios mató a 4 de mis demonios más poderosos, así que ahora nos tocará contraatacar, diría Muzan poniendo una sonrisa macabra. Saoyoji, quiero que acabes con la mayor cantidad de cazadores de demonios, y con la mayor cantidad de pilares, diría Muzan con autoridad. Como usted ordene, diría Saoyoji con una sonrisa macabra, pues por fin podrá volver a asesinar pilares. En ese momento Saoyoji sería teletransportado por Nakime a las afueras de un pueblo. Empezaré masacrando a todas las personas de este pueblo para llamar la atención de los cazadores de demonios, a ver si envían a algún pilar, diría Saoyoji con una sonrisa macabra. De vuelta con Muzan. Este estaría pensando hasta que sería interrumpido por uno de sus demonios. Señor Muzan, he encontrado este objeto extraño, diría Tamborín entrando donde estaba sentado Muzan. Nota del autor: en esta historia tanto Tamborín como Simbal y Drum no serán hijos del rey Piccolo Daimaku. Fin de nota del autor. Muzan vería que Tamborín tenía una esfera de color naranja con 3 estrellas. Muzan agarraría la esfera empezando a examinarla con la mirada. ¿Dónde habré visto algo parecido?, diría Muzan recordando que en el pasado había visto algo parecido. Muzan abriría los ojos al recordar dónde había visto algo parecido. Señor Muzan, ¿sabe lo que es esa esfera?, diría Sagambo confundido. Algo así, verán, hace muchos años leí un libro donde decía que habían 7 esferas que si las reunías todas, podías invocar a un dragón que era capaz de cumplirte cualquier deseo, y la imagen que salía en aquel libro mostraba una esfera muy parecida a esta, terminaría de decir Muzan aún sorprendido. En aquellos tiempos yo estuve más de 100 años buscando esas malditas esferas para pedirles que me hagan inmune al sol, ya que no era capaz de encontrar el lirio de araña azul, pero a pesar de que busqué las 7 esferas, no encontré ni una, hasta que al final me di por vencido pensando que simplemente era una leyenda o un cuento para niños, diría Muzan aún sorprendido de tener una de las esferas que tanto anhelo en el pasado. Tanto Tamborín como Sagambo estarían impactados al escuchar la historia que les había contado su señor. ¿Dónde la encontraste, Tamborín?, diría Muzan más serio. La encontré a las afueras de un pueblo, mi señor, diría Tamborín. Bien, ve junto con Drum y Simbal a buscar las demás esferas, expártanse por todo Japón y búsquenlas, diría Muzan de manera firme. Entendido, mi señor, diría Tamborín para ser teletransportado por Nakime fuera de la fortaleza infinita. Mi señor, ¿no crees que sería mejor enviarnos a nosotros o a las 12 lunas demoníacas a por las esferas? Sé que Tamborín, Drum y Simbal son poderosos, pero no sé, yo preferiría enviar a las 12 lunas demoníacas para asegurar el éxito de la misión, diría Sagambo de manera seria. No te preocupes, Sagambo, las 12 lunas demoníacas también recibirán la misión de buscar las 7 esferas, terminaría de decir Muzan.